Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a la última conferencia de la temporada de Tercios Viejos. Cerramos el mes de agosto, supongo, no sé si la primera semana, aprovecho, como esto se va a ver en redes gracias a nuestros amigos de Divulgadores del Misterio, no sé si la primera semana de agosto estaremos abiertos, a lo mejor por las mañanas un rato. No lo miráis en la página web y decidiremos. Y ya pues damos el salto hasta la Feria del Libro, que es del 10 al 26 de septiembre. Ahí nos veis. Con lo cual, muy probablemente, pues en septiembre no habrá, o sea, los primeros días no habrá charlas y conferencias aquí, aunque la librería estará abierta. Esta publicidad, esto es como el cine, visita nuestra bar. Pues hoy, dentro de la programación que tenemos de efemérides, pues vamos a hablar del Barranco del Lobo, que tal día como hoy, un 27 de julio de 1909, pues fue la primera gran derrota de las tropas españolas en el Rif. Estaba hablando aquí con uno de los asistentes. Estaba inicialmente programado la batalla de Gettysburg, 1, 2 y 3 de julio, pero el fútbol prima y el 2 de julio coincidió con el España-Suiza, me parece que era algo así. Entonces, pues claro, iba a ser que no, entonces pues se aplazó, pero claro, a mí esto es como lo de los cumpleaños, me da mucha cosa el celebrar algo, hablar de algo que no es ese día. Entonces estuve dando vueltas y digo, a ver, ¿qué hay? ¿Algún tema que me guste? Que sea, iba a decir que sea fácil y rápido de tal. Digo, bueno, pues el Barranco del Lobo. El 16 de julio fue la batalla del Salado. El mes de julio, aunque parece que es un mes con mucho calor, como veis, sí que ha habido bastantes batallas, las cosas como son. Entonces imaginaos hace 112 años cómo se sentirían los soldaditos españoles al lado de Melilla. Entrando un poco ya en la presentación, me voy a detener en la primera diapositiva, un error normal. ¿Por qué? Porque es un cuadro de Augusto Ferrer de Dalmau. O sea, son dos soldados de caballería españoles en el Barranco del Lobo. Si os fijáis en el cuadro, o sea, está encajonado. Si se viese con más profundidad o con más detalle del que aún suele poner Augusto en sus cuadros, al fondo está Melilla. O sea, en medio del cuadro está Melilla. Luego vemos alguna foto real donde se ve esta misma foto. O sea, y tampoco os puedo hablar de Augusto, pero es muy típico de Augusto en la forma de pintar. Y alguna vez que están en su casa, por ejemplo, el cuadro de la patrulla de Afganistán, que son las tropas españolas, que es un cuadro enorme, que creo que estaba en el Museo del Ejército de Toledo. Se ve al fondo unas montañas y tal, y luego viendo con otro de los socios, con Lucas, una foto con él, digo, coño, pero si este es el fondo del paisaje del cuadro de la patrulla. Y digo, pero las montañas están cambiadas de sitio. Y entonces Augusto decía, sí, lo que hago es, yo saco fotos y muevo en función de cómo me entre la composición de los personajes, muevo y tal, o sea, es lo mismo. Pero en este caso no, está tal cual, o sea, el cuadro está centrado, y esto es el Barranco del Lobo. El cuadro, de todas maneras, creo que se supone que es una patrulla un par de años después, ¿vale? Bueno, para hablar del Barranco del Lobo, que luego veis que fue una acción muy concentrada, hay que hablar de lo que era la situación geoestratégica de Marruecos, el norte de África, a principios del siglo XX. Podíamos remontarnos a la batalla de Castillejos, incluso anteriormente, pues bueno, a todos los temas de Alcázar Quibir, todo lo que ha habido de historia bélica en Marruecos. Pero por cortar en algún momento determinado, vamos a ponernos en la situación del principio del siglo XX. Estamos en la época de la expansión de los imperios, y Marruecos es un área de influencia para las grandes potencias. Por un lado Francia e Inglaterra, y por otro lado Alemania. Y España acaba de salir, como sabéis, del desastre del 98. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Marruecos es un sultanato donde hay un sultán que nominalmente manda sobre lo que es el Reino de Marruecos y la zona norte, que es el Rif. Pero el Rif, vamos a decirlo que, como hemos dicho, es nominal. Es nominal.
yo a veces, sabéis que me gusta hacer muchas comparaciones, es un poco lo que se encontraron los ingleses en el Egipto. El Egipto y Sudán de 1880, 20 años antes. O sea, llegan ahí y dicen, eso nominalmente es imperio turco, pero ahí, o sea, los que estaban mandando eran los egipcios. Una administración corrupta como la de Marruecos. Hay una serie de conferencias, la conferencia de Algeciras, donde se intenta delimitar las áreas de influencia, y por un tratado España se queda como protectorado la parte del norte de África, la peor de todas, el norte de Marruecos, el Rif, y la parte del sur más rica, pues es Marrakech, eso se queda para Francia. Lo que ahí se intenta es frenar la intención alemana de potenciar un Marruecos más independiente. De hecho, la foto que veis ahí, que parece un desfile, es la visita del Kaiser Guillermo II a Marruecos. O sea, él estuvo ahí, pues bueno, intentando forzar que Marruecos estuviese más en el ámbito del imperio alemán. Como realmente ahí no tuvo éxito, o sea, porque tened en cuenta además, o sea, que Francia colonialmente en el norte de África, o sea, tenía, pues, Argelia era un punto de referencia. Pues esto, bueno, los intereses alemanes derivaron hacia el Imperio Otomano, donde ya tenía puesto sobre todo por temas económicos más importantes, ¿no? Donde, pues bueno, como sabéis, es otro tema que me gusta, y de algún librito he escrito sobre el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y la relación con los alemanes. Pero volviendo a Marruecos, o sea, los sultanes se van sucediendo. Este señor que hay ahí con la chilaba blanca y tal es el sultán que había recién nombrado hermano del anterior sultán, Muley Hafid, creo que se dice, en 1907. O sea, entre ellos, entre la familia real marroquí, pues os podéis imaginar, o sea, que iban a bofetadas. Y voy a repetir, y España se queda con el norte. ¿Cuáles son los personajes que en esta complicada situación nos encontramos? Pues obviamente estamos al comienzo del reinado de Alfonso XIII, que lo tenéis ahí, su jefe de gobierno, el denostado Padaunos, o bueno, llamarlo como queda. Yo siempre lo defino, tenía que bailar con la más fea, el señor Antonio Mauda. Pero realmente para mí es más clave el personaje que hay en medio, que es el conde de Romanones. El conde de Romanones, también, o sea, aparte de noble, político, es un señor que vivió muchísimos años, murió en los años 50, sobrevivió a todo, sobrevivió a la guerra civil, fue diputado en las cortes franquistas. O sea, era, no sé cómo decirlo, era el Amancio Ortega de hoy en día, salvando las distancias. Y entonces, ¿qué tenía el norte de África? ¿Qué tenía el Rif? Tenía mineral, tenía hierro. Y entonces Romanones tenía una empresa, Minas del Rif, bueno, él y los oligarcas de esto, que ahí se ve, pues bueno, cómo sale el mineral, pues, y empezaron a hacer explotación, pues en la zona en la zona del Rif, en la zona cerca de Melilla. Y eso, pues obviamente es un colonialismo económico, pero empezó a provocar fricciones con los modos de la zona, ya veremos por qué. Esas fricciones hicieron que el sistema de reclutamiento en aquella época, pues era, vamos a decir, parece que no habíamos aprendido nada del desastre colonial del 98, pues era, como sabéis, las clases pobres iban a la guerra y las clases ricas por 6.000 reales se compraban el ir o pagaban que fuese otro en su lugar. El comienzo de los enfrentamientos, de los ataques de las jarcas rebeldes cercana a Melilla, provoca la movilización de una serie de brigadas de cazadores y bueno, y yo, vamos, hasta, bueno, no digo que hasta ayer, pero nunca había hilado que la famosa Semana Trágica de Barcelona está relacionado con los hechos que ocurren. Es decir, se empiezan a reclutar, a mandar a los barcos que salen desde Barcelona a las tropas españolas como refuerzo, porque el tema se está poniendo mal, y entonces, pues obviamente estamos hablando de una España muy empobrecida, y el caso es que
está ya una especie como de revolución popular. La famosa Semana Trágica de Barcelona, donde aquí veis varias imágenes, los incendios que se veían, las barricadas y tal. Hay que tener en cuenta, vamos a ver, esto de luego no es comparable a la Revolución Rusa de 1905, o sea, donde los cosacos ahí salían a dar lanzazos a la gente, ni a la Revolución Rusa que hubo posteriormente. Pero es cierto que es una revolución que es la primera vez que ocurre en España. Tampoco es comparable, por ejemplo, a la Comuna de París de 1870, que aquello fue una auténtica merienda de negros. Estamos hablando que puede haber unos 200 muertos, las bajas, los muertos de las fuerzas, pues Guardia Civil, soldados, una decena, por decir algo, y luego, pues bueno, se coge a una serie de anarquistas, como decías, de Turco, y se les hace juicio sumarísimo y pues se les ejecuta. Con lo cual, la primera consecuencia o la primera conclusión del Barranco del Lobo, o de la campaña, vamos a decirlo, de la campaña de Melilla, veis que hay distintas puntos de conexión, es que Alfonso XIII, su figura y su gobierno están bastante mal vistos en la esfera política internacional. Está mal llevado. O sea, la imagen de un gobierno, un rey débil con un gobierno que se dedica a sus cuatro con intereses económicos, eso es lo que provoca como la guinda, la Semana Trágica. Ahí veis, pues bueno, en la compañía transatlántica, transatlántica creo que se llama, es pues el embarque de las tropas españolas para África. La Semana Trágica, como su propio nombre indica, prácticamente pilla en medio de la campaña de los hechos del Barranco del Lobo, y a 1 de agosto ya se ha acabado, ¿vale? Pero deja sus secuelas. ¿Quiénes eran los protagonistas? Los protagonistas españoles, yo básicamente os diría que hay dos, los comandantes. Entramos más en el tema ya, que lo que más me gusta, el tema un poco militar. Es el general Medina, que es el señor que está a caballo, un señor bastante voluminoso, aunque el caballo es grande, veis que es un señor, a mí me recuerda un poco al general Shafter, el jefe de las tropas norteamericanas en Cuba, ¿no? Y es como este señor se monta a caballo, ¿no? Pues bueno, este es el general en jefe de las tropas españolas en Melilla. Y la otra figura, con este hombre, vamos a decir, tipo de plantación, ¿no? Es el sacrificado, es el general Pinto. El general Pinto es el jefe de la brigada que va a entrar en el Barranco del Lobo, la brigada de Madrid, batallón de Apiles, y va a morir. O sea, y está enterrado en Melilla. Es la figura trágica de la historia. En ambos casos, os podéis imaginar, eran oficiales que tenían experiencia, se habían chupado al final, el segundo tercio del 19, todas las campañas en Cuba, en Filipinas, o sea, eran gente, o sea, no eran novatos. Pero lo que fallaba no era la persona en sí, como veis. O sea, de hecho, la oficialidad española, por mucho que se diga, el porcentaje de bajas es muy elevado. O sea, no eran tíos que se quedaban detrás. O sea, y de hecho, si se muere el general en jefe de la brigada de cazadores, sea por algo, ¿no? Falla otra serie de temas. Falla la estrategia, falla la táctica, falla los soldados. El otro día, que es el tema más famoso, me pasaron una relación de las bajas del regimiento de Alcántara, aunque no viene al caso, por oficiales, cabos, subtenientes y tal, y me dio, manía mía de economista, me dio por sacar un porcentaje de lo que eran las bajas, y las bajas en la oficialidad, a lo mejor de sargento para arriba, es mucho mayor que en el resto de tropa. Eso significa algo. Ahí lo dejo. El ejército español de África pues estaba en un periodo de transición. Si veis estos uniformes, pocas diapositivas que os voy a poner en color para que veáis un poco, seguían llevando una especie de rayadillo con un gorro muy característico, un rojo, pero detrás con el cubrenucas, ¿no? Para evitar el tema del sol. Y estamos hablando de 1909, o sea, y no es hasta 1911-1912 que se empieza a cambiar al color, vamos a decir, caqui, ese marrón, que es con el que todos tenemos asociada la guerra de África. Pero hasta 1911-1912 las tropas españolas iban así, un color blanco, un
un rayadillo, y bueno, y veis pues con una indumentaria, pues bueno, pues algunos pues con alpargatas, que era lo que se solía llevar en un terreno pues pedregoso y difícil como era el Rif. Era un ejército, vamos a decirlo, que tenía todo un poco, o sea, pues aquí tenéis una foto de una cantinera del regimiento de cazadores de Talavera. Principalmente las tropas implicadas, había unas 17.000 tropas en la zona de la circunscripción de Melilla en 1909, o sea, eran bastantes. Pero era un ejército, vamos a decir, en miniatura, tenía de todo, ¿no? Pues tenía, pues yo qué sé, tenía ametralladoras, tenía heliógrafos, tenía su artillería, cañones de montaña Schneider, obuses de grueso calibre, de más de 105 milímetros. Pero no sé cómo decirlo, estaba mal hilvanado. ¿Vale? Y obviamente, ya os digo, los que eran los soldados, los soldaditos que veis aquí, pues eran mozalbetes, las quintas que las habían sacado del pueblo, se habían puesto un uniforme y los habían mandado a África, donde en general los oficiales muy valientes, muy quijotescos, por decirlo de alguna manera, no sabían sacar el partido de esta tropa. O sea que, vamos, se había demostrado, o sea, que podían hacer frente hace pocos años al ejército estadounidense. De hecho, el armamento seguía siendo el fusil Mauser, seguía siendo el reglamentario. Pero ¿qué ocurría? Pues que enfrente tenían estos los modos. Los modos, pues bueno, la imagen típica del modo, y el modo que veis aquí es el mismo que luego, este mismo modo puede ser el mismo de 12 años después en el desastre de Anual. O sea, con sus chilabas, eran gente aguerrida que vivían para rapiñar. Mira, el otro día, ayer, buscando un poco datos y tal, vi que en el Gato al Agua hace, no sé cuándo fue, con Esparza, hizo un pequeño programa sobre el Barranco del Lobo, Luis Togodes, y se lo puse ayer por la noche. Digo, Luis, tenías que haber venido aquí. Dice, hombre, estoy de vacaciones, ¿no? Entonces, parafraseando un poco a lo que vi del vídeo de Togodes, el profesor Togodes dice, no es que el modo, dice, era gente acostumbrada a la rapiña, a la racia. Dice, se estaban peleando contra los franceses, contra los españoles. Dice, pero es que si no se peleaban contra ellos, se peleaban entre ellos. O sea, eran... Y entonces, o sea, para que os hagáis una idea, a ver si lo veo aquí, en el mapa que veis ahí, que el rosadito es Melilla, ahí, en esa pequeña zona ya hay tres arcas, o sea, los Beni Sicar, que son la parte amarilla, que es sí, Beni Sicar, los más, los del norte, los Beni Bru, no sé qué, y los más, no sé qué, bueno, da igual. De hecho, lo más importante, los Beni Sicar, ¿no? Como los Beni Urregal eran los de Abdelkrim. Pues eran pequeñas tribus, era como los indios, o sea, estaban ahí. O sea, no tenían un mando fijo. Yo he intentado mirar, o sea, quién era el jerife que iba, que mandaba las tropas las tropas modas en el Barranco del Lobo, y no lo hay. Un jerife es el señor este de aquí abajo, pues ese es un tipo, pues es un jefe de tribu. Pero es que esta gente, o sea, tan pronto estaban pegando los tiros como al día siguiente iban y rendían pleitesía, le hacían un sacrificio de un cordero al general correspondiente. Y voy a repetir, o sea, eran tropas en aquel momento, los modos, y eso, hasta después del desastre anual, o sea, no empiezan a tener esto algún asesor o del sector, como se dice, empiezan a tener esto artillería y tal. O sea, el único armamento que tenían era el rifle. Pero ojito con los rifles de los modos. Bueno, ¿cómo se produce la campaña? Esta es la situación que hay. Norte de África, protectorado español. Y nosotros estamos muy interesados en sacar el mineral de hierro de la zona de los alrededores de Melilla. Y para eso se utiliza un pequeño ferrocarril, un pequeño tren. En el mapa veis Melilla al norte y las líneas que van hacia abajo, hacia la zona del Atalayón, paralelo a la mar Chica, pues están las distintas casetas, los lavaderos los distintos sitios donde había obreros que estaban trabajando tanto construyendo el ferrocarril como sacando el mineral. Pero ya os digo que teníamos aquí en el lado vuestro, aquí mirando el mapa, en el lado vuestro de la izquierda, que es el macizo del Gudú, una zona montañosa donde estaban todas las distintas arcas. Y pues lo que ocurre, había un jerife,
que decía ser hermano del sultán, que le llamaban Guamurra, apoyaba como el burro o algo así, ¿vale? El caso es que en principio los españoles, por dar un poco algo de marco legal a la explotación, pactan con él pues el sacar el mineral y tal. Pero es una persona que al final los propios de su barca, o sea, le acaban traicionando, lo envían al sultán ahí a la capital, y el sultán se lo carga. Y entonces resulta que no tienes un interlocutor, y da la sensación, en el fondo, ¿por qué surge? O sea, sabemos cuáles son los primeros tíos y lo que provoca, pero realmente, como he leído en algún lado, da la sensación que es que no se pusieron de acuerdo con las cabilas que había alrededor sobre qué había que darles. Y entonces, a primeros de julio de 1909, empiezan a atacar a los obreros que están en la línea de ferrocarril, y se producen pues los primeros muertos, ¿vale? Entonces empieza de nuevo pues a enviarse las tropas, las tropas españolas. Este es el ferrocarrilillo que, vamos, era la línea de vida que había entre Melilla y unos kilómetros más al sur, donde empezaban a estar las explotaciones, y se empiezan a enviar tropas. Se empiezan a enviar tropas. Y ya veis, o sea, la forma de llegar los suministros, pues bueno, hay una foto que se ve, o sea, llegaban con una barca y se iban a la playa y ya está. O sea, el ejército español, vale, muy europeo, pero un fusil Mauser era equivalente al Mauser que tenía el marroquí. Es decir, no había una ventaja, vamos a decir, técnica en ese momento con las arcas rifeñas. Con un agravante, además, que las arcas rifeñas estaban perfectamente adaptadas al terreno como veremos, ¿vale? O sea, esto es en perspectiva, o sea, el mapa, al fondo sería el Atalayón, visto como si fuese desde Melilla, lo que sea el hipódromo, y bueno, y vuelvo a repetir, los soldaditos españoles, que, pues como digo yo, es como si os ponemos un trozo de chaqueta, dos cartucheras y el Mauser, ya está. Y es cierto que había artillería que los modos no tenían, pero ya veremos que su uso no fue el adecuado. Durante las semanas anteriores al fatídico 27 de julio se produce una serie de combates donde ya empieza a haber pues bastantes bajas. O sea, bajas a lo mejor. ¿Por qué? Pues esto es lo mismo. O sea, llegan los modos, una partida de modos, empiezan a disparar. Sale de Melilla lo que se llama una columna de cazadores. Les hacen retroceder. Vuelta para atrás. 25 muertos, y además habitualmente un muy alto porcentaje, como se ve aquí en la foto, de muertos que sean oficiales. Me pongo las gafas, por ejemplo. En la foto es el cadáver del heroico teniente coronel don José Ibáñez, que creo que fallece en una acción el 23 de julio. En el cromito que hay arriba es la muerte de otro teniente coronel Ceballos. O sea, que los oficiales españoles iban al frente de sus tropas y caían. ¿Por qué? Porque los modos, muy buenos tiradores, o sea, se fijaban, pues esto es como lo de Nelson en el Trafalgar. O sea, ves ahí el que llevaba medalla y dice, por este. Había una serie de bloqueos que luego tristemente se hicieron famosos en la guerra de Marruecos, la más conocida, el bloqueo de la muerte y cosas así. Pues este abajo es el fuerte de la Restinga, ¿no? Pues básicamente era lo de siempre, alambradas alrededor. Y bueno, y la magia que tenéis abajo es lo que es un bloqueo por dentro, pues bueno, con unas aspilleras para disparar. Y bueno, yo siempre he sido de la opinión técnica que los bloqueos de poco sirven. El primer libro que escribí fue sobre Dien Bien Phu, y los franceses cometieron, pues casi 40 años después, el mismo error en Vietnam. O sea, se dedicaron a colocar eso. O sea, le dejas el terreno al enemigo y tú estás ahí metido. Bueno, se van produciendo una serie de combates. Aquí veis esto, cómo funciona la artillería. Pues bueno, sí, pues disparabas contra las montañas circundantes, pero en primer lugar la forma que tenían de combatir los modos era, como os veis, en descubierta. O sea, tenías los dos aquí, tres allá. O sea, no eran formaciones como unos años después ocurre en la Primera Guerra Mundial. O sea, la táctica era distinta. Es decir, salvo que hubiese una barrera de artillería, que en aquel momento no había, o sea, una batería de, estoy inventando, 8 o 10 cañones, poco podía hacer a los modos. Había que ir a por ellos y desalojarlos de las posiciones. Y eso es
Lo que veis ahí a la otra foto es pues un arca. O sea, están ahí entre las chumberas, ya lo que había un montón, y se mimetizaban en el terreno porque las chilabas, cuando veis los modos que van hay fotos que van los modos ahí a rendir pleitesía, como os he comentado antes, o las chiladas blancas, pero la chilaba de combate eran grises, o sea, eso se ponían ahí, es que no los veías. Y mientras tanto, pues siguen creciendo las bajas, ¿no? O sea, el ferrocarril ya se convierte, en lugar de llevar mineral, se convierte pues o en llevar heridos o en llevar tropa de un sitio a otro. Y entonces, el 27 de julio hay otra de las múltiples acciones que ha habido las semanas anteriores donde se detectan por la noche anterior del 27 de julio, fogatas en la zona de lo que se llama el barranco del Lobo, cercanía del Vudú. Entonces el general Madina decide que la brigada de cazadores de Pinto, que estamos hablando de unos, como siempre, depende de las fuentes, 1000, 1200, 1500 soldados, van a avanzar a desalojarlos. Esta es la foto que os digo. Si os fijáis, la foto en color os coincide con lo que hemos visto antes del cuadro de Augusto al comienzo de la presentación. Al fondo es Melilla, pero ya visto la foto, veis, o sea, cómo es el terreno. Los modos están ocupando la parte superior de esas quebradas, estos modos que veis ahí. Y entonces, pues bueno, en la otra foto, Madina y Pinto, Estado Mayor, Madina dice, adelante. Ya que se va la brigada de infantería, como veis aquí, pues los helígrafos ahí que veis diciendo por dónde tienen que ir. Pero ¿qué es lo que ocurre en el combate? El combate, obviamente, no hay fotos como tal. Eso que se ve abajo es una columna española para que hagáis una idea de cómo avanzaba. Y vamos, el polvo que levantaba, o sea, se sabía perfectamente por dónde iban. En primer lugar, la brigada de cazadores, las distintas batallones van perdiendo cohesión. Es decir, al perder cohesión, es decir, va uno centro, otro derecha, otro izquierda y uno en reserva, los distintos nombres y tal, con sus respectivos tenientes coroneles. Pero según van avanzando, los modos les van disparando a cubierto y van de manera escalonada, se van echando para atrás y siempre manteniendo el terreno más elevado. Las tropas españolas con los oficiales al fondo, vuelvo a repetir, son tropas que prácticamente acaban de llegar de la península, no están entrenadas. La calidad media del soldado, entrenándonos como entrenamiento español, muy valiente, pero poco entrenado. O sea, no están acostumbrados a avanzar por escalones, vamos a decirlo. Y eso hace que poco a poco las bajas se vayan acumulando, pero bajas simplemente a base de tiroteo. Y el tiroteo es tal, o sea, que en una de estas, o sea, a Madina, al general el Pinto, o sea, de un tiro en la cabeza lo dejan seco, ¿vale? Disculpa, que estás juntando el desastre del Barranco del Lobo, la batalla de Spioken de la guerra de los Boers. Es que es lo mismo. Sí, es prácticamente es prácticamente igual. ¿Es anterior? Spionkop es 1899, sí. 1900. Sí, 1900, sí, porque anteriormente la Semana Negra, Lady Smith y todo eso, sí. Sí, es lo mismo. Hay una diferencia. Los Boers sí que tenían artillería. Sí, pero era mínima. Y de hecho las bajas se produce lo mismo. O sea, de hecho los desastres coloniales, anteriormente a Spionkop, tienes Majuba Hill en 1880 y ocurre exactamente lo mismo. Y ahí sí que no hay artillería. O sea, los Boers consiguen hacerse con un terreno, unas colinas por encima de las tropas británicas y los acribillan. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. O sea, y llega un punto, o sea, donde las tropas de España dicen, se nos han muerto la mitad de los oficiales y se ordena retirada. O sea, es decir, la retirada se hace pues con un cierto apoyo artillero, o sea, que en el avance inicial, yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Unas fuentes dicen que sí, otros dicen que no. En cualquier caso, el apoyo artillero, como repito, en aquella época no era lo que se tenía pensado ya en la Primera Guerra Mundial, cuando se van limando, o sea, las estrategias de ataque. Y los modos, vuelvo a repetir, o sea, eran tribus organizadas, dicen, ya está, se han ido. O sea, los modos no
no avanzan como ocurrió con Abdelkrim en el desastre de Anual. O sea, se quedan ahí. O sea, se quedan dueños del terreno, pero no amenazan a Melilla. Vamos a ver. O sea, lo que es cierto es que eso automáticamente lo que provoca es que de los 17.000 soldados que os digo que había en la zona de Melilla, en cuestión de un mes hay 40.000. Hay 40.000. Y el gobierno español, que pensaba que esto eran, pues bueno, ataques de grupos indocumentados, se lo toma ya como una primera campaña. O sea, que seguirá los próximos meses y ya veremos cuál es la consecuencia. Las bajas. Pues bueno, esta acción, porque el Barranco del Lobo, la batalla del Barranco del Lobo se llama más bien la acción del Barranco del Lobo. Dices, bueno, ¿cuántos muertos? Con bastante probabilidad 150 muertos, más o menos, entre oficiales y tropa, y 500 heridos. Los modos, ni idea. También los tendrían, pero los modos cogían y se retiraban, ¿no? los muertos, con lo cual era bastante difícil. Entonces dices, bueno, pues 150 muertos, pues comparado con Anual, que hubo miles, es nada, pero es el mayor número de bajas, yo creo que incluso con respecto a las batallas de 1860, Castillejo, Guadras. O sea, y además el hecho de que no te quedas con porque en las otras batallas te quedas dueño del terreno. En este caso no, en este caso te vuelves con las orejas gachas a Melilla, ¿no? Luego están las típicas fotos. Bueno, eso es una ambulancia de la época. Los soldados en aquella época hay bastante material gráfico. O sea, el periodismo de guerra, pues bueno, que había empezado, pues bueno, iba a decir, la fotografía de guerra es una cosa que me apasiona. Empezó, es decir, en la guerra de Crimea, en la guerra civil americana, pues había bastante. Haremos Gettysburg el año que viene. Incluso podemos hacer 3 días seguidos. No sé si daría para tanto, ¿no? Pero bueno, pues hay bastante material gráfico y bueno. Y además no había una censura y bueno, no sé cómo, comparando, decir, si tú buscas fotos, por ejemplo, sobre bajas de la guerra de las Malvinas, es decir, un tío de espanzurra en medio, es difícil encontrarlo. O sea, la sociedad hoy en día no quiere ver cosas desagradables. En aquella época, vamos, lo que queráis. Y bueno, los modos, vuelvo a repetir, tienen una serie de bajas, se quedan dueños del terreno y pues unos cuantos, pues bueno, pues también son capturados, se van al fuerte de los Camellos, con lo que estaba ahí. Pero ¿qué es lo que ocurre posterior? Yo lo que decir, oye, el Barranco del Lobo es una especie como de aguijón en la opinión pública y en el ejército español, ¿vale? Decir, oye, esto no lo tenemos que tomar en serio. Militarmente hablando, o estratégicamente hablando, no supone una gran pérdida de territorio, no supone, en mi opinión, una amenaza muy fuerte para Melilla. El número de bajas, en mi opinión, también es relativamente, es mucho, pero estamos hablando de 150 muertos, o sea, pones 1.000 entre muertos y heridos. Bueno, vale, pero no es un desastre, o sea, es un revés. Yo lo podría definir como un revés. Pero, vuelvo a repetir, esos 40.000 soldados que están ahí, ya con caballería, con masas, pues se inicia una serie de acciones en el segundo semestre de 1909, y hay 2 que son realmente conocidas. De estas incluso podríamos hacer a lo mejor otras 2 subcharlas sobre esto. Una es la foto que veis, que es la toma del Gudugú. El Gudugú es el monte de los macizos que hay ahí, que dominaba Melilla, o sea, y bueno, pues el Barranco del Lobo era pues las estribaciones del Gudugú. ¿Eso qué es lo que hace? Pues bueno, que las tropas españolas de una manera un poquito más aunque también con unos medios, voy a repetir, la artillería no es lo que era. Las ametralladoras que había, no tengo constancia que se utilizaban de una manera para desalojar a los modos las había, pero no he visto ningún sitio donde dije, no, se utilizaban ametralladoras para sacar a los modos de este sitio. Conquistan el Gudugú. Se intenta hacer los avances más coordinados entre los distintos regimientos. Y luego hay otra, se me ha olvidado, porque hay un libro hablando un poco también de los libros que hay arriba, del Hito de Almena, que es la carga de Taxdir, que es este de aquí abajo, que es otro cuadro de Augusto, donde el general, el teniente coronel entonces Cavalcanti, que luego llegó a general, pues prácticamente pues esto también es como otro aperitivo de lo que hizo el Alcántara en Anual. Pues prácticamente yo creo que eran con 60-80 soldados del escuadrón,
O sea, cargan contra 1000 y pico modos y los hacen huir. Al final creo que quedan, montados a caballo, quedan como 20, ¿no? Pero bueno, es otro de los hechos históricos del arma de caballería. Y eso hace que prácticamente el territorio más o menos se amplía la zona pacificada. Y bueno, y es cierto que está la campaña del río Quer, en la zona de Tetuán hay también tropas, está... no me sale el nombre de otro, no era Abdelkrim, no es el Robi tampoco. Hay otra serie de jefes árabes y hasta 1912-1913 hay guerra, vamos a decirlo. Hay una guerra hasta que llega un momento de pacificación, vamos a decirlo, que se queda ahí en stand-by hasta que empieza el tema pues con lo que ya conocemos todos en 1920 y que llevaría al desastre anual, a la creación de la República del Rif, que como tal fue independiente hasta el desembarco de Alhucemas, y una serie de campañas muy muy duras y con retiradas del ejército español, porque no podían con ellos hasta que ya se metieron con los franceses y tal. ¿Qué es lo que queda de anual? Pues lo de siempre, pues queda, perdón, del Barranco del Lobo, queda poco. El rey Alfonso XII, pues en 1911, pues una vez pacificada la zona, pues aquí un reportaje gráfico, pues lo visita, se pone un monumento al general Pinto, que me imagino que estos monumentos habrán desaparecido, y yo creo que las enseñanzas del Barranco del Lobo, yo cuando era pequeño siempre veía el Barranco del Lobo y el desastre anual, como los mayores desastres. Es cierto, pero hubo, yo creo que en la campaña de 1923-1924 hubo más bajas. A lo mejor porque fue el primero. Las enseñanzas del Barranco del Lobo no se tuvieron en cuenta, ¿no? Y bueno, y lo único que hago es repetir, pues en el cementerio de Melilla, ¿no? Pues está la tumba de Pinto y por los soldados anónimos que se quedaron ahí, que por cierto creo que se montó el otro día un follón porque no dejaban acceder o hacer un homenaje a los caídos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, y con eso quiero decir que bueno, España en ese momento quedó demostrado que era una potencia colonial de segunda clase, por si cabía alguna duda, que estaba un poco a los manejos de las grandes potencias de Francia e Inglaterra en esta zona. Alemania los habían expulsado. Hay una película muy chula que se llama El León y el Viento, con Sean Connery, que es un poco, está ambientada en esa zona. Un sultán corrupto, ¿no? Está un poco novelado, ¿no? Con los americanos que llegan ahí, y los alemanes que siempre son malos, malísimos, y estas cosas. Pero se habla poco de los oficiales, vuelvo a repetir, que se dejaron la piel ahí, como habéis visto. Y colorín colorado, pues esta charleta pues se ha acabado. O sea que sí. Bueno, no daba más de sí. Yo creo que 40 minutos, pero me hacía ilusión que fuese el mismo día a la misma hora. No el mismo día a la misma hora, no. El Barranco del Lobo, como podéis imaginar, las operaciones se iniciaron, que es algo que no he dicho, se iniciaron por la mañana, y lo que es el tiroteo en sí mismo de tal, eso duró 15 minutos, media hora. O sea, el clímax de la acción son 15 minutos, media hora. Es una acción realmente corta, pero ya, tío, en 15 minutos dices, joder, 150 muertos son. O sea, afortunadamente alguien dijo, oye, para atrás, ¿no? Honestamente no. Me imagino que como esas minas eran, al final, la explotación y el beneficio eran de quien eran, el conde de Romanones y su camarilla. O sea, mirar, la sociedad Minas del Rif, aunque parezca increíble, o sea, la sociedad como tal desaparece, o sea, del registro mercantil a finales de los años 50. O sea, y mientras tanto es una sociedad mercantil que funciona normalmente. Yo me puedo imaginar, o sea, lo que comentas tú, que por qué no hubo un justiprecio, por qué no. Pues porque es que, entre otras cosas, lo que he comentado antes, es que no había con quién tratabas. Ellos empezaron, el gobierno español empezó a tratar con un señor que decía que el hermano del sultán de Marruecos, al cual se los cepillan unos meses antes de tal. O sea, no había un interlocutor para firmar algo. Y dicen, esto es un protectorado, pero ¿protectorado de qué? O sea, si lo primero que ocurría es que esto es como, se salvó un poco la distancia, es como Afganistán.
O sea, ¿con quién voy a firmar un trato de paz si es que están todos? Entonces yo creo que dije, bueno, pues tiramos para adelante. Y eso fue lo que se hizo. Lo que sí yo tengo, como economista, tengo mis dudas, me hubiese gustado ver, es decir, porque yo realmente no sabía, o sea, qué mineral había ahí, o sea, eso también un poco me he enterado, era hierro, pero, o sea, el abuelo de Togores se arruinó sí, porque era dueño de una mina. correcto, sí señor, lo dijo en el programa. El abuelo de Luis Togodes, el profesor Togodes, se arruinó. Entonces decía, eso dejaba mucho margen, económicamente era rentable. Me imagino que sí, teniendo la mano de obra barata que tenían, porque, o sea, aparte de los soldaditos que echaban una mano, o sea, y bueno, pues algo les darían, porque ya sabéis cuál es el estado del ejército español en el norte de África en aquella época, y así siguió hasta el desastre de Anual. Estaban también por los moditos que estaban ahí, y pues bueno, porque vuelvo a repetir, esto era una especie como de guerra civil encubierta. Había modos, cabilas a favor de los españoles y cabilas en contra, y los que estaban a favor, pues oye, pues se sacaba un jornal allá. Pues yo digo que ¿por qué no se hizo? Pues yo creo que porque no se podía, porque no tenías, o sea, no estabas entre dos. No, firmo con el gobierno de Portugal la explotación, no había. Era como firmar los tratados con los indios, igual como decís con el general Castro, firma un tratado con quién, pues no se podía.